Señoras y señores, muy buenas noches, volvimos, estamos. Qué lindo que estén ahí, qué lindo que estén ahí. Les quiero recordar que hoy va a ser martes todo el día, hasta las 12, 1 de septiembre. Hace ruido mi micrófono, no pasa nada, porque de eso se trata. Acuérdense que pueden, los que... no, fui yo, sí. Pueden ir comentando a través de la transmisión en vivo de la página de Augusto Pereira y la de Libertad con Otro Aire. La gente va a ir comentando. ¿Por qué? Porque bueno, ya les quiero contar que hoy tengo una invitada nueva. Como ya venía anunciando un poco, que es Marianela Figueroa, la psicóloga, con todo lo que me hace falta. Bueno, bienvenida Marianela, ¿cómo anda? Pero muy bien, muchas gracias por la invitación primero. Toda una experiencia. Toda una experiencia. Sí, total, toda una experiencia el juntarnos, una experiencia el conversar, una experiencia, la vida misma, ¿no? La vida misma, como decíamos hace un rato. Sí, la vida misma. Sí. Agradecida de estar acá contigo. Bueno, por favor, el orgullo es mío. Más la preciso yo a usted que usted a mí. No creo. Nos precisamos mutuamente, me parece. Bueno, vuelvo a recordar que la gente puede comentar la transmisión en vivo, ir interviniendo, o mandando saludos, o chiste, o lo que quiera. Muy bien. Acá lo importante, aquí tiene su volumen. Aquí tiene su volumen del auricular, si quiere bajarlo o subirlo. Muy bien. Lo controla ahí a gusto suyo, a gusto suyo. La gente va a ir diciendo si se escucha bien o se escucha mal. Bueno, muy bien. Yo quería juntarme con usted porque tengo muchas cosas que hablar y muchas dudas. Uh-huh. Y... Sí. Yo también. Bueno, como psicóloga yo quería conversar con usted porque me importan los niños. Bueno. Los niños en épocas de crisis, de pandemia y clases sí, clases no. Clases sí, clases no. Clases no. Igual que primero, porque en realidad yo vivo acá, pero tal vez mucha gente no me conozca. Quería como dar un marco. ¿Me escucho un solo auricular? De un solo auricular debe estar haciendo falso raro. Contacto. Ahí. A ver, ahora no me escucho. No. Wow. A ver. Ahí, es peleador. Ahí, a ver. Ahí, perfecto. Bueno, un lujo. Nada, más que nada también como para plantear desde dónde puedo como compartir contigo esta charla. Mi experiencia de trabajo es en 2 centros CAIF, que para comentar un poco y también centros CAIF, los niños, que son los centros de atención a la infancia y la familia de INAU, de Plan CAIF. Entonces un poco la idea era conversar, para quien no me conoce, desde mi experiencia en esos centros y bueno, lo que he podido ir conociendo y de la crianza. Claro, usted es madre también. Y será lo que será, pero es madre. Seré lo que seré, pero soy madre, exactamente. También tengo esa que es tremenda experiencia. Un plus, porque si bien todos cuidamos, toda la comunidad cuida a los niños y todos criamos de alguna manera, los adultos. La gente Soy mamá de un niño hermoso. Bueno, me hace ruido el micrófono a mí. Ahora que dijo usted que la sociedad los criamos, los cuidamos, ¿no?
¿La sociedad está consciente de lo que le muestra a los niños? Por ejemplo, el miedo. El miedo. En estas épocas donde todo es ojo no salga, ojo ponete el tapaboca, ojo no toque, no te arrime, estás separado. ¿La gente es consciente de que sin querer estamos formando a niños? Bueno, en realidad considero, o por lo menos es mi forma de trabajar o de ver la crianza, es a veces cuánto nos alejamos de los niños y del niño que fuimos, y a veces la dificultad que tenemos como de empatizar con los niños. Claro. Y de ponernos como en ese lugar de adultos que cuidan y que crían, sin perdernos de vista a nosotros mismos, aprendiendo y criándonos a nosotros mismos en esa experiencia. Claro. Entonces, es el adulto que siempre querías cuando chico, ¿no? Sí. Y bueno, y en esto del miedo que vos planteás, también a veces como uno se aleja hasta del miedo que uno siente cuidando y criando, ¿no? Claro. Y que puede empatizar con ese niño o sentirse de que a veces ante una experiencia como esta, por ejemplo, de la pandemia, que es algo, para los adultos es algo totalmente nuevo. Imagínate para los niños. Claro. Exactamente, y en realidad todos tenemos miedo en esta situación. Sí. Entonces hay un momento en el que también sentir miedo no está mal, porque como nos pone lo hemos alerta. hablado, exactamente, y como lo hemos hablado, en realidad nos permite explorarnos y explorar otras experiencias y encontrarnos tal vez con otras habilidades y herramientas que tal vez pensamos que no teníamos. Claro. Y eso a veces también implica entregarse un poco al miedo y bueno, y compartirlo con los niños, porque los niños nos enseñan un montón también. Claro. Y bueno, y a veces uno siente, ¿no?, que ante una situación como esta, por ejemplo, uno puede sentir, bueno, que tiene que tener todo bajo control, y no pasa eso. No nos pasa a los adultos. No. Y para poder tener control, porque tenemos más habilidades que los niños, porque hemos vivido más y tenemos más experiencia, también es un poco eso, entregarnos y cuidarnos desde ahí con el niño y escucharlo. Claro, escuchar a los montón. niños. Esta columna se va a llamar Escucha a los niños. Escuchar. No que sea que canten los niños, sino que escuchen a los niños, ¿no? Podría ser perfectamente, sí, a ¿no? todo niño, todo Escuchen niño, a los niña, niñe, todos. Bueno, no voy a ir para ahí. Todo puede abrir ventanas. Todo es lo puede que abrir tiene. ventanas. Todo puede abrir ventanas. Yo recuerdo cuando yo era chico que también nos implantaban el miedo, ¿no? Otros miedos, ¿no? Portate bien que viene el cuco y te lleva, el viejo de la bolsa, viene Papá Noel y no te trae regalo. Entonces eran otros miedos. Vení para adentro que no te voy a hacer nada. Por ejemplo, ¿no? Pasa que no te voy a hacer nada. Cuando venga tu padre ya vas a ver. Eran otros miedos también, sí, ¿no? Eran otros miedos. Ahora, antes el miedo era que te peguen. Ahora no se le puede pegar a los niños. No, pero... Entonces es como diferentes... A través de la historia ha cambiado los medios, ¿no? Y bueno, ha cambiado, igual en relación a lo último que decís, lamentablemente sigue pasando, porque en realidad la violencia sigue siendo una parte como fundamental del control también, ¿no? En general, tanto para los niños como para los adultos. Claro. Entonces, el miedo siempre está, el miedo a perder algo, el miedo a que te hagan algo, el miedo a perder cariño, entonces eso le pasa a los niños y le pasa a los adultos, y es una gran forma de controlar al otro. De controlar, claro, sí. Por supuesto. Bueno, por algo nos decían, vení, entrá que no te voy a hacer nada, Y es un sí. control. Y sí. Antes nos amenaza. controlaba, claro, la amenaza. Muy La bien, amenaza. la amenaza, no me salía la palabra. De la amenaza. La amenaza. Ya vas a ver cuando venga tu padre. Y Entonces, la amenaza está ahí siempre latente, siempre, para ¿no? todos también. para todos. Para ¿no? todos. Sí. Pasa mucho eso. Cuando yo tengo recuerdos que me amenazaban y me implantaban el miedo, que son diferentes miedos, pero por ejemplo ahora me recuerdo eso que le dije, que antes se le pegaba a los niños, ¿no?
y la gente grande mayor puede decir, bueno, pero antes se le pegaba, pero salían derechito. Sí, pero ¿cuántas dificultades tenemos después? Dígalo, ¿cuántos traumas? ¿Cuántos traumas tenemos después de grande? En los denominados traumas que uno después lleva y que a veces uno piensa, ¿no? En el trauma, en el trauma psicológico, ¿no? Que es como lo más, ¿no? Lo que uno lo lleva a la cabeza. El que acarrea toda la vida, digamos. Sí, pero cuántas dificultades también a veces tenemos corporales que están conectadas a cuestiones más psíquicas o más mentales también. Podemos tener después, uno puede estar como, pensar que está como súper resuelto y tener una vida como bastante equilibrada, pero tal vez después en su cuerpo, y sí, uno lleva marcas, porque también está conectado, obviamente, que está todo conectado. O sea, perfectamente cuando una persona cuerpo. te dice, estoy re bien en mi vida, equilibrado, me va bien en todo, estoy perfecto, todo divino, pero la mirás así de arriba abajo y la ves jorobada. Sí, la ves jorobada, exactamente. Y bueno, el físico, ¿no? El físico. Totalmente. Sí. El físico mismo. Es que el cuerpo lleva huellas, porque también es como uno se va construyendo también, y la actitud que uno tiene, no es solo la actitud que uno tiene con el lenguaje o con la forma de encontrarse con el otro, sino que el encuentro se da con todo el ser. Claro. Entonces, con el cuerpo presente. Exactamente. Con el cuerpo presente. Exactamente. Menos por teléfono. Bueno, por teléfono a veces también se pueden notar algunas cuestiones. Las agresiones, ¿no? Sí, las agresiones. Los niños, por ejemplo, los niños que cuando chico, yo, uh-huh. Porque a mí me pegaban cuando yo era chico. Uh-huh. Y trauma traje un montón a esta altura de la vida. Pero, ¿qué pasa con lo que ya somos grandes? Uh-huh. Porque el tema es, lo que somos grandes, nos criaron y nos pegaron algún tortazo en algún momento. Y ahora de grande vemos que es posible una enseñanza con tortazo, y otros que es posible una enseñanza hablada. Uh-huh. Bueno, es que en realidad... En toda escuela, dígalo. Es que en realidad esta cuestión que vos planteás, que tiene que ver con los límites, que es como trabajando y no trabajando, uno se encuentra con estas cuestiones que el límite nos atraviesa a todos, y es lo que uno siempre... Es como una línea que uno siempre está pensándose en relación a eso, a los límites, porque les pasa a todos, a los niños, ¿no? Uno piensa, bueno, sí tengo que poner límites, pero después es algo que uno en toda su vida está pensando, hasta dónde voy con el otro, qué es lo que puedo hacer, y siempre tiene que ver con el límite, que también es como la construcción que uno se va haciendo de sí mismo, pero que en realidad, pero que en relación a la violencia y a la crianza y a las formas en que uno le pone el límite al otro o le enseña a ponerse el propio límite, Uh-huh. Sí, se han dado como estas históricamente diferentes formas, y se ha pasado como de una crianza mucho más estricta y de más física, sí, que me parece a mí, ¿no? Más física a psicológica a través del tiempo, ¿no? Claro, de hablar. Exactamente. No sé para qué me paré, pero... Bueno, no. Lo que pasa es que a mí me pasa en la radio. Es su columna, yo... a mí me pasa en la radio también, cuando me posesiono. La gente que va a la radio sabe que cuando me posesiono me paro, y acá me pasó lo mismo. Claro, y bueno, me pongo nervioso. Y bueno, perdóneme. Esta es mi primera experiencia en esta situación. No pensé que iba a decir que era su primera vez. Y bueno, es mi primera vez, sí, lo voy a asumir, es mi primera vez acá en esta situación radial, con este amigo, o bueno, web. Ha cambiado eso también. Ha cambiado, bueno, ha cambiado porque no tenemos una radio para nosotros, si no perfectamente podríamos salir por una radio. Que también salimos. Igual un poco retomando esto que vos planteás de cómo ha pasado de la puesta de límites como más corporal a más hablada, psicológica, decías vos. Pero ahora te dicen eso también. Yo veo que las madres lo miran a los hijos. Cuando yo iba a cumpleaños y me portaba mal, mi madre me miraba a las vistas. Sí. Y yo ya sabía que iba a morir en casa. Entonces, ahora también las madres miran a sus hijos con cara de odio, digamos. Sí. Y te lo dije. Sí. Y lo miran así. Sí.
que en realidad eso también ha cambiado porque hay muchas formas de comunicación con los demás. Y en esto que vos planteás de, bueno, cuando yo me encuentro con otro, no solo es lo que me dice o cómo yo lo veo, sino la forma en que me encuentro en la mirada con el otro, claro, lo que el otro me devuelve. Y eso también ha tenido muchas lecturas. La mirada siempre va a ser fundamental en el encuentro con el otro y en el transmitir un montón de cosas. Antes tenía que ver con que yo te mira esto que vos planteás. Claro. Te miraba y vos sabías que en casa se podía complicar, ¿no? Y te abrían los ojos bien grandote. Sí, totalmente. Y con mucha energía, porque las madres... Difusivamente. Los padres no, pero las madres, ¿saben? ¿No? ¿Los padres no? Las madres son más especialistas en la mirada. Ajá. Bueno, pero eso también porque las madres han cuidado más y han criado más que los varones en la historia. Ajá. Han estado más al cargo de los cuidados de los niños. O sea, las madres van evolucionando, los padres no. Lo dije yo. No. Yo no lo digo. Por eso claro. Ahí va. Porque acá se puede armar. Por eso lo aclaramos, porque sí, igual me encanta si se arma debate, porque yo no, o sea, yo planteo mi experiencia. No pida lío. La forma en que yo tengo de ver estas cuestiones que estamos conversando, pero no es una forma de ver que además la ha ido mutando y va a seguir mutando. Y cuando, por suerte, ¿no? Claro, obvio. Estábamos hablando de las madres y los padres. Que el padre es más de ir a la violencia física, a pegarle un tortazo al botija, y la madre es más de hablarle, gritarle, pegarle un gritito, venite para acá. Como son diferentes maneras, ¿no? Sí, en la generalidad sí, pero que tiene que ver con esto, con las prácticas de cuidado, porque en realidad las madres y las mujeres en sí mismos hemos estado más cercanas a nuestras emociones y a poder pensarnos y poder sentir, porque hemos estado más habilitadas también históricamente que los varones, y eso ha generado una brecha también entre el hombre y la mujer. Sí, no, pero tenía que llegar a ir a ese punto, porque tiene que ver con todo esto, claro, con cómo no nos llores, construimos. Los varones no lloran. Sí. De esas miles, ¿no? Y sí. ¿Por qué llorás? ¿Sos una nena que llorás? Porque también tiene que ver con esto, con el tema de acercarse a lo que uno siente, siempre se ha visto como una debilidad y no como una fortaleza. Porque en esto de que cuanto más uno se conoce, más posibilidades tiene de conocerse a sí mismo y de poder acercarse al otro, poder entender al otro, poder construir con el otro, y cuanto más alejado uno está de uno mismo, más difícil va a ser acercar. Y sí, porque en realidad si yo no me conozco, si no emprendo una búsqueda en mí o no he tenido la posibilidad, es muy difícil encontrarme con otro. Claro, totalmente. Porque estoy mucho más lejos. Ahora estoy pensando en los padres y las madres de los niños, ¿no? Que usted trabaja de eso y vive de eso día y noche. ¿Nos hablamos de usted o...? Perdón, pero esto lo estamos construyendo en vivo. Sí, no sé. Perdón, te estaba tuteando, no sé si... Yo la tuteo, pero cuando me zafo, se me va la vaina de atrevido, te tuteo. Te voceo, porque es de voceo. Te voceo. Te voceo. Con C, agua. Cuando lo vamos tratando como quieran. Al final de cuentas, mientras sea bien, mientras lo forjemos de buen trato, va a estar todo bien. Con respeto. Cortamos acá. Yo creo que cuando uno está clara con respeto, ya está faltando el respeto. Porque... Claro. Porque podía ser de otra forma. No. A mí eso quería preguntarle, que usted trabaja con los niños, vive día y noche con los niños, trabaja muchísimo con los padres de los niños, ¿no? Construyendo ese vínculo y esa familia, ¿no? Usted se ha encontrado con casos de eso, ¿no? De implantarle el miedo a los niños, ¿no? Sí. Mucho. Sí. Todo el tiempo, sobre todo al trabajar en la educación, es algo también que se ve mucho en sí mismo en el día a día. En las cuestiones de ella. Portate bien que te va para la dirección. Sí. Le digo a tu madre. Mando llamar a tus padres.
Sí, y en la cuestión esto de a veces que se da mucho también en las situaciones donde la familia tiene que dejar al niño en el centro y se generan cuestiones ahí como también de miedos que surgen en los adultos, de dejarlo al cuidado de otras personas, o del niño de quedarse en el centro también con otros adultos. Entonces el miedo es algo que ¿Los siempre padres está sienten rondando. miedo? Sí. De cuando... ¿Quién estamos hablando de los niños? Los niños sienten miedo siempre. Es como... O lo expresan más al sentir miedo. Pero Sí, los padres sienten miedo a dejar al niño en un centro. Que el miedo, que es un miedo, pero más que miedo le diría como inseguridad, que es esperable, porque en realidad es lo que también, la inseguridad de alguna manera es algo que nos salva también de muchas situaciones que nos pueden poner en peligro. Entonces, las situaciones que se puedan dar de inseguridad de dejar a un niño en un centro, un niño pequeño, por ejemplo, también más grandes, pero cuanto más pequeños son, que tienen como menos posibilidades de cuidarse, y los adultos, lo esperable es que sientan más inseguridad. El tema siempre es cómo uno va procesando eso y cómo se lo transmite al niño. Claro. Exacto. Y cómo uno, cuando está del otro lado, cuando está recibiendo a ese niño y cuando está recibiendo a ese adulto, tratar de no juzgar a ese adulto y ese niño, sobre todo al adulto, de no juzgarlo, sino de acompañar y sostenerlo y entender que eso es esperable. Hay situaciones que son esperables, hay otras que no son tan esperables, y ahí uno tiene que profundizar con el otro en, bueno, ¿por qué se están dando esas inseguridades? Cuando a mí, yo cuando mamá me dejaba en el jardín, en Jardilandia. Pero que vos, perdón, pero cuando... Un amigo, le cuento de un amigo, no. No, pero que incluso eso ha cambiado, porque nosotros, los niños ahora están escolarizados casi que muchas veces desde que al poquito tiempo de nacer también. No, pero o a en mi los 2 época, años, no, en mi a época los 5 no. años, jardinera. Sí, no, antes de entrar a jardinera, yo ya iba a Jardilandia, un jardín, usted no, porque no es de acá, pero había un jardín que se llamaba Jardilandia. Sí, sí. ¿Lo conoce? No, pero es donde donde hubo otro jardín hace... También, sí, también. Otro que se llamó Chimichurri, no me acuerdo, ni me importa. Porque a mí me marcó Jardilandia, me marcó. Te marcó. Me marcó. Porque le voy a contar una experiencia que tuve en Jardilandia. Mamá me mandó de chico a Jardilandia para que yo me relacionara con niños y conversara, porque yo no podía conversar. Entonces cuando en Jardilandia lo lograron de que yo conversara muy bien, pero lo primero que aprendí a decir fueron malas palabras. Entonces, ¿qué pasó? Mamá me sacó de Jardilandia. Pero cuando mamá... Eso es una anécdota cortita. Sí, sí. En realidad, cuando mamá me dejaba en Jardilandia, yo sentía miedo y tristeza. A ver. Vamos a escarbar para acá. Vamos a ver. Tenés que profundizar. Volvemos, sí. Volvemos, pero el miedo y la tristeza lo pudiste evaluar después que te daba miedo y tristeza. Bueno, estamos saliendo bien, estábamos. Luis Piñerúa, un saludo de Luis Piñerúa, que justo estaba escuchando ahí. Manden comentarios, pueden intervenir. Sí, que esta es una conversa. Sí, es una conversa. Así como se construye. Bien, muy bien. Así como se construye. Bueno, volvimos. A mí sentía miedo de que me abandonara mamá en el jardín, pero volvimos de verdad. Cuando volvimos con todo. Bueno, me pasaba eso, ¿no? Y miedos. Tenía miedo. Y inclusive me acuerdo que había en el patio de adelante había un cocodrilo de madera y me decían, no se ría porque esto es de verdad. Esto me pasó, de verdad. Que el cocodrilo... ¿Te amenazaban con el cocodrilo? La maestra me decía, no te vayas para el frente que está el cocodrilo y te come. Lo que sufrí en Jardilandia. El cocodrilo era el demonio. Era el demonio. Y siempre me asustaban. ¿Por qué me asustaban? El susto. Porque con el susto, ¿qué pasa, los botijas? Hacen caso. Y sí. ¿Y los botijas solamente? ¿O nosotros también nos asustan un poco a veces para...?
Yo creo que El también. susto no está ahí incorporado. Es de todo ese miedo, ¿no? Sí. Sí, igual el miedo cuando uno es chico, cuando uno está lejos de quienes son como sus referentes afectivos, que no, los adultos que nos crían, que nos crían cuando, o que están ahí cerquita, es esperable también. Seguramente, no es por tratarlo de viejo, porque yo también tengo mis añitos. Que no vamos a decir la edad de ninguno de los dos. Vamos a Gostito con todo igual. Para adelante, dice. Se podría decir. Se podría. Viste, la gente ya está comentando. Bueno. Vamos a Gostito con todo para adelante con este programa. Me encantó, con esta locura, ¿no? Me encantó. Muchas gracias. Bueno, no, que en realidad es esperable. Porque uno tiene que partir de ahí también para poder generar otras situaciones. Pero en realidad es lo que nos pasa. Es lo que me pasa a mí ahora estando en esta situación que es nueva para mí. Tiene miedo. Y me da miedo. Tranquila, no le vamos a hacer nada. Claro, pero... Pero no es de hacer, sino que miedo de decir una cosa que no es. Porque los grandes tenemos miedo de esas cosas, ¿no? Sí. De decir, ay, no vaya a ser una mala palabra. Adelante la gente. Se me escapó. Sí. O de vestirme mal adelante la gente, miedo de que me hagan diferencia. Sí, de más grande también las experiencias en las que uno pueda sentir miedo, también uno tiene como esto, más experiencias justamente, más cosas vividas, como más referencias y nos permiten también encontrar cada uno en sí mismo la seguridad. Es distinto en un niño que uno cuando es niño es mucho más vulnerable y uno de grande es más consciente de que en sí mismo puede buscar los lugares seguros, pero un niño cuando es pequeño los lugares seguros son personas que lo cuidan, que le dan seguridad para atravesar. Es verdad. Porque si uno asusta a un niño con la madre y el padre, no tiene nadie que lo acobije. Y bueno, sí. Y en realidad porque es el otro, siendo niño es el otro el que me va como dando las pautas también de muchas cuestiones de cómo tengo que enfrentarme a las cosas que voy viviendo. Entonces, por eso también es tan fundamental trabajar en la crianza, porque en realidad es la base, es como la base de una casa. O sea, una base, una casa, por más que uno después la construya hermosamente, si tiene bases que no son seguras, esa casa no va a ser segura. Entonces, uno después de grande puede trabajar su propia niñez y sus propios cimientos, pero cuanto antes empecemos a construirlo, y bueno, mejor, sí. Por eso es tan importante pensarnos con ojos de niño también, y cuando uno está cuidando a un niño justamente es importante también esto de poder verse qué es lo que a uno le pasaba, porque también muchas veces pasa que a veces que me pasa a mí en la experiencia de trabajo y hablando con personas que tienen niñas a cargo, uno a veces como que pierde ese foco de verse en situaciones criando de la misma forma que a uno lo criaron, y no en esto de bueno, yo salí derecho, yo soy una buena persona, yo salí derecho porque me la dieron. Claro, entonces, ¿por qué yo quiero que mi hijo también sea, ¿no? Porque que salga como yo, ¿no? Y de alguna manera uno quiere que sea como un reflejo, ¿no? En algunas cosas, ¿no? O no. Porque hay padres que dicen, no, vos no podés hacer lo que yo hice. Vos tenés que estudiar. Bueno, pero es quien piensa así es alguien que está pensándose, y es algo que todos todo el tiempo nos tenemos que pensar, porque criar a otra persona debe ser de los proyectos más increíbles. O sea, en otra oportunidad, porque es una persona criando a otra persona. Vamos a hablar de la maternidad, vamos a hablar. Bueno, sí, el maternar. Sí. Sí. ¿Le gusta ese tema? Porque sí, claro. Ahora me acordé de personas que sufren de la maternidad y me gustaría hablar con usted de eso. Bueno, seguimos con los miedos. Yo me pierdo igual porque estamos conversando y me pierdo. A veces quiero seguir hablando de algunas cosas, pero bueno, no, igual esto o sea, no tenemos horario. Usted puede hablar todita la noche. No, no me voy a acostar tarde porque mañana me toca levantar temprano. Yo también. Pero la idea es hablar de los miedos, de ese cuco que le imponemos a los niños, que lo educamos
con los miedos, ¿no? Hay una canción, mirá vos qué increíble lo que es la vida misma, ¿no? Le voy a mostrar una canción que a mí me gusta mucho, ¿eh? Cuídame. No. Bueno, Se llama Miedo, Miedo. Capaz que la escuchamos, a ver si, la tengo por aquí, porque en realidad acá, el miedo, a ver si se escucha un poquito. Vamos a, porque se llama Miedo y esos miedos me gusta cómo empieza también, porque dice que los miedos nos enseñaron o nos encargamos de aprender, dice la canción. Ajá. Y eso es. Mire que no está la letra, no sé porque veo que se quería, no, que me acerqué para ver de quién es, porque ciega, no sé de quién es. Está ciega. Además que no tengo los lentes. ¿Y por qué no trajo los lentes? Porque los voy a tener que arreglar para porque, ver mejor. No, porque están muy cansados mis lentes también. Son para descansar. Pero están cansados los lentes. ¿Usted usa lentes de descanso y descansa en ello? Ojalá pudiera, pero están los lentes cansados. Tengo que renovarlos porque es lo que tiene. Bueno, vamos a escuchar un poquito esta canción. Esta canción es de Pablo Milich. No lo conozco mucho. A ver, vamos de vuelta. ¿Cómo se hace para esto? Usted es el que sabe. No se quería, yo estoy cada día peor. Yo cada día peor. Esta canción habla del miedo y de las cosas que uno siente de grande y de chico y todos los miedos que uno puede tener, ¿no? De vuelta se me fue, qué linda, ¿no? Qué lindo. Me encanta cuando las cosas no salen. Estoy tan entrenado para que las cosas no me salgan en esta vida que tengo que llevar. El resto de... Perdóneme que le suba el volumen, pero me pongo nervioso. Sí. Al final de cuentas me estreso. Es lo que me pasa, perdóneme que... ¿no? Uno igual nunca se termina de acostumbrar a las cosas que no le salen. ¿No? No. A ver si se escucha acá. Miedo a caernos a los ruidos muy fuertes. Vamos a ponernos de vuelta. El miedo es un mecanismo de defensa con el que nacemos. Tenemos miedo a caernos a los ruidos muy fuertes. Todo lo demás se encargaron o nos encargamos de aprender. ¿Habrá alguna forma de volver? Tengo miedo de morir y de vivir allá. Bueno, no podemos pasarla toda porque nos cortan el coso. Pero la voy a escuchar porque nunca la había escuchado y me interesa. Se llama así, El Miedo. Creo que le dije a Pablo Milich. Sí, que en realidad, viste... Uno ahí, uruguayo. Sí, la voy a escuchar, que en realidad, porque me hizo acordar algo que hablamos hace un ratito de esto de que en realidad el miedo a veces nos salva de muchas situaciones y es lo que nos permite también cuidarnos también, ¿no? Pues sí, claro. No cruces la ruta. Por eso, por eso también plantea como el mecanismo de defensa, ¿no? Claro, no cruces la ruta que te puede pasar algo. Y bueno, el miedo a que te atropelle un camión, claro, nos salva de la situación. Se pone nervioso, me pisa el cable. Yo tiraba del cable. Bueno, esto no puedo decir radio, ¿verdad? Porque no es una radio, pero esto es la vida misma. Momento verdad. Esto es la vida misma. Sí, la vida misma, en serio. ¿De qué estábamos hablando? De los miedos. Perdón, de los miedos. No, que en realidad... Tengo miedo que no quede claro lo que estamos conversando también. Puede pasar y sí, puede pasar. Pero sí, porque aparte... Agosto me conoce y sabe que yo puedo hablar mucho. Bueno, por algo es amiga mía, ¿no? Sí, nos podemos perder en las conversaciones, pero sin ningún tipo de miedo. Perdón, Nelsinho, perdón si te mareamos, pero nosotros somos así. Bueno, aunque con Nelson también soy así, Sí. Yo soy mucho de hablar. Yo tengo miedo de perder la oportunidad. Yo me encuentro con usted en la calle, por ejemplo, y soy de quedarme a conversar con usted porque después digo, tuve miedo de no aprovechar ese momento, ¿no? O tuve miedo de, y si es la última vez que la veo, tengo que conversar. ¿Cuántos miedos? ¿Cuántos miedos? Hay miedos que son necesarios, otros que a veces... No tanto. Y bueno, y a veces sí funcionan un poco como de... trancas, como hablamos, claro, como estuvimos conversando. Claro.
trancan a la vida misma. Sí, porque en realidad es esperable que nos dé miedo, porque en realidad toda situación nos puede traer momentos impredecibles y para los que uno no esté preparado. Sí. Pero también tenemos muchas cosas que sí nos sirven para las situaciones. Y bueno, a veces es como hacerse un poco amigo del miedo también. Y bueno, hay que convivir, ¿no? Exacto, no ahuyentarlo. Convivir, es tan lindo convivir. Sí. Sí, porque en esto que venimos hablando también, el miedo, y como lo estuvimos ya conversando, Usted no aclare que ya lo conversamos. Igual No, lo no. conversamos de vuelta. ¿Qué No, pero... ¿A usted no le pasa pero- que cuando conversa con un amigo, como que da vuelta en 8 continuamente las conversaciones? Pero puedo, sí, en A mí loop me pasa todo el igual. tiempo. Puedo lupear los temas, porque siempre queda una ventanita que uno no, por suerte, ¿no? Sí. Que no tocó. Seguimos hablando de los miedos. De los perdón. miedos, pero bueno, que los miedos también son la oportunidad también, porque nos pueden abrir a los desafíos también, ¿no? Sentir miedo, también nos puede permitir explorarnos en otras formas a cada uno también. Ahora me estoy poniendo a pensar, porque también... En sí es mismo verdad. como mecanismo estoy hablando, Sí, ¿no? sí, sí, Porque sí. también el miedo es lo que se puede activar en el encuentro con el otro, de que está bien a veces uno sentir miedo en el sentido de... Como no el- un ladrillito en la pared, ¿no? El miedo también Porque tiene que ser el- parte de las personalidades Sí, de las personas. y porque el miedo también nos hace pensar en esto, ¿no? De bueno, si yo, por ejemplo, yo te maltrato, te puedo perder. Y a veces uno trata con cuidado al otro también por miedo a la el pérdida. miedo existe, claro, Claro. porque el miedo existe. El tema es que uno tiene que trascender eso, para buscar formas en cuidar al otro y en estar con el otro sin lastimarlo también, ¿no? Bueno, es la gran idea es también. la ¿no? gran idea. Si nadie se tratara mal, Y viviríamos en un mundo lindo. Y sí, porque el miedo de perder al otro también nos hace querer ser mejores, querer encontrarnos mejor con el otro, querer Claro. cuidar mejor al otro. Y eso también es parte del miedo. Y está Igual bueno- es un tema es un temón. enorme. ¿Qué enorme, temón? sí, Qué enorme. temón, dijeron conocido mío, ¿no? Que esto es Qué temón. un temón, aparte yo lo converso mucho también con la amigos vida, y claro. amigas y por fuera de mi trabajo, para desarmar un poco a veces en distintas situaciones el miedo. Cómo uno se forma con el miedo y va cambiando a través de la vida, diferentes miedos, hay miedo, ¿no? Y eso es parte también, es necesario, Es necesario. es necesario. Esa es como la parte de esta columna, hay que pegar, ¿cómo era la otra anterior? Todas las emociones son necesarias. Bien Todas dicho, las cosas por emociones su son nombre, necesarias, sí. las cosas por su nombre. Sí, Todas las emociones son necesarias. ¿Les quedó claro? Está. Punto. y por eso forman parte de uno. Hay emociones, sí, que bueno, que pueden ser como vistas más negativas, pero en realidad son parte. Es como lo que hablamos. El miedo es una forma de defenderse, de cuidarse, de cuidar al otro, y como la tristeza, ¿no? Uno a veces evade, hay situaciones en las que le gustaría como evadir lo que uno ve como negativo, nos han enseñado que es negativo. No me lleve para ahí. Bueno, Bueno, sí, bueno. todos podemos ir para ahí. Todo- Todos los que estamos acá, por lo menos que somos nosotros Bueno, dos, podemos sí. ir A ver, ahí. todos ustedes. Y estamos nosotros acá solos. Somos nosotros dos, Este- pero bueno, a veces está ahí y bueno, y hay que enfrentar y Ujú. ver por dónde y tratar de transformarlo en otra cosa. El miedo en sí mismo no nos ayuda, es como en una situación básica, si yo tengo miedo que me pase algo o que Nah, a alguien me le pase congelo, algo. me congelo. Exacto. Me congelo. Entonces uno con las emociones tiene que hacer algo, tiene que activar otras cosas. Claro. Pero está bien primero sentirlas para ver qué me pasa y qué hago yo con eso. Uf. ¿no? Es un montón. Es un montón, Es ¿no? un montón. Es un montón. El miedo nos ayuda también a crecer, estoy viendo, que nos ayuda también a madurar, Ujú. ¿no? Es parte de la vida misma, ¿no? Qué grande que es el miedo, ¿no? Suerte que pasamos miedo. Sí, Nadie agradece
nadie agradece el pasar miedo, porque gracias al miedo, ya lo ha dicho usted, ¿no? Sí, igual por eso. Hay que ser agradecido. Al final de cuentas hay que ser agradecido por la vida. Y por algo, por el miedo. Sí, por algo existe el miedo. En realidad, no lo voy a volver a decir, pero como lo hemos hablado. Bueno, pero ya me olvidé, repítamelo. No, como lo hemos hablado, es el motor para un montón de... es verdad, dijo el motor, sí. Es un motor para plantearnos también nuevos desafíos. Como decíamos hoy, a mí esta situación me puede dar miedo y yo puedo conscientemente y trabajarlo eso en mí misma, de que esto me puede paralizar y yo negarme a ver qué me pasa con esto sin saber qué me puede pasar, porque en realidad yo puedo decir, me niego a esta experiencia porque me da miedo, y tal vez si es algo que yo no transité, me estoy perdiendo algo que yo no conozco de mí. Entonces, también es verdad. O sea, tiene ese otro lado que es súper positivo, como porque es algo que es algo que seguramente uno no pueda controlar o no pueda manejar, a lo que nos enfrenta el miedo. Es la clásica de... Y el tema es qué hago yo. Claro. Cuando lo tengo ahí, ¿para dónde voy? Manejate. También se le dice eso a los niños, quiero decirle. ¿Manejate? No, dice, anda, hacelo, o anda, no tengas miedo. A ver, hacelo, no tengas miedo. A ver, toca esto caliente, no tengas miedo. Sí, eso suena más como una porque el adulto que dice eso sabe lo que va a pasar. Pero si el adulto, o sea, estamos hablando de adultos sinceros, ¿no? Con el niño. Un adulto de buena persona, digámosle. Porque claro, cuando un niño le va a agarrar una cosita y tiene miedo porque no es de él, no sé qué, vos le decís, no tengas miedo, agarralo tranquilo. Bueno, lo agarra. Pero cuando va para la estufa, la leña, así. No, metete en la estufa nomás, no tengas miedo. Estamos hablando adultos, buenas personas. Sí, igual, por eso, son situaciones distintas, porque un adulto que le dice, sí, tocalo, no tengas miedo, sabe que se va a quemar el niño. Bueno, no, eso ya es un adulto mala persona, digamos, buenas personas. Pero ¿en qué situación un adulto buena persona le diría a un niño que que sabe que se va a quemar? No, me refiero de que te dice, por ejemplo, me quiero poner alcohol en gel, hay alcohol en gel, y está acá el alcohol en gel, y el adulto dice, bueno, ponete alcohol en gel, no tengas miedo, que no te va a pasar nada. Es una cosa buena. Bueno, sí, ante una situación de que lo que el adulto hace es alentar al niño que experimente. Que no sienta miedo por algo que no conozca. Sí. Como nosotros ya conocemos que no pasa nada con el alcohol en gel, le decimos al botija, bueno, ponete tranquilo. Sí. No, bueno, lo que pasa es que yo ahí sí también le estoy enseñando y le estoy dando un marco de seguridad al niño para que lo pueda experimentar. Y ahí lo que hace el niño también es confiar. Y también le estamos enseñando qué es el miedo. Sí. La maté y se terminó la canción justo. Fue como... Quedó... Ay, sí, como... No, considero que la mayor enseñanza ahí en una situación como la que planteas es la confianza. Es que... Claro, la confianza... Sí, pero estamos hablando de la confianza del niño y vos al decís mismo tiempo... como esta cuestión de trascender el miedo, de trascender lo que es, hacelo. Claro. Sí. Trascendelo porque no te va a pasar nada. Malo. Pero que tiene que ver con la confianza en esto de que el niño lo va a hacer en realidad porque confía en el adulto que lo está cuidando. Claro. Y que a su vez es lo que a veces nos pasa de adulto, que no hacemos las cosas porque no tenemos confianza. Y a veces la confianza en donde falta es en uno mismo. No me lleva. Mamá, tenemos que ir anotando otro temún, ¿no? Confianza. Autoestima. ¡Ay! Autoconfianza. ¡Ay! Algo le iba a preguntar yo que me quedó en el garguero. Por ejemplo, el que le enseña el miedo al niño, cuando nosotros le enseñamos al niño el miedo, por ejemplo, cuando se acerca a un termo de un mate. ¿Qué es lo primero? ¡Ojo con el termo! Le estamos dando miedo, que con el termo puede pasar cosas malas. Sí, a veces No hay que tomar mate, por ejemplo. Es el consejo que va a dar.
Una posible consecuencia es que se puede quemar, pero muchas Claro. veces, o como cuando están, por ejemplo, aprendiendo a caminar y van a una escalera y uno dice, no, que te vas a caer, que no... Claro. Que empezás como a barajar al niño y le empezás como a generar esto que vos Le decís que- empezás a bailar de murga. Sí, A bailar de exacto. murga para ir. Y abrir los ojos grandes Sí. y como, Sí, ¿no? sí, Abalanzarte sobre el niño. Y que en realidad también esto de esto mismo, de experimentarlo, que yo voy a estar acá cuidándote, que es distinto a decir, no, te vas a caer, te vas a... Claro. Porque en realidad, te vas a caer es una posibilidad, pero que en realidad, si yo lo dejo de hacer porque me voy a caer, es lo que después me pasa cuando yo quiero hacer cosas y digo, no, porque me va a pasar esto. Claro. Y no lo hago. Y que en realidad en los niños es fundamental esto de que el niño se sienta porque los niños también pasa que cuando empiezan a caminar se caen, y Serán se lo que paran, serán, y se siguen pero claro. caminando, Serán lo que serán, pero son niños. pero son tienen que personas. aprender, claro, son personas. Y capaz que sí. Son personas. Capaz que sí, ¿no? Que quede claro. Capaz que pienso eso, sí, seguramente. Porque también, claro, la confianza, ¿no? No, pero Que en pierda esto, el miedo porque así tienen más confianza al uno. claro, que en realidad, claro, que en realidad lo que a veces necesitamos es como Me encanta porque me vi el haciendo auto. así. ¿Viste? Que hice así. como Como Vení, venite. vení. Como agachadito, venite. Sí, Es sí. como cuando el niño va a empezar a caminar, que camina medio a lo mocho. Mm, Y uno le hace señas, venite. Es como, ¿no? sí. No tengas miedo, venite. Claro, y es esto de generarse un marco de seguridad. Claro. Y es eso. Es muy como, bien, muy bien dicho, es- muy bien dicho. es como uno genera en esas situaciones, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a caminar, como de colchón. Uno funciona como de colchón Claro. alrededor del niño. como Camina que adulto. no te voy a abandonar. Sí, de que estoy acá para cuidarte y de que si te caes también te voy a ayudar. No tengas miedo, que estoy Sí. acá. Entonces ahí todo esto que Muy hablamos al principio. muy mala persona si lo dejas caer al niño, quiero decirlo. Es de mala persona. Si uno dice, vení, no tengas miedo, venite, y el niño se Y bueno, cae. uno igual- ¡Ja! ¡Jodete! Bueno, no, de hay- eso se aprende, de los No. golpes se aprenden. Igual hay formas también de acompañar las Y hay caídas. personas y también. personas también, No, ¿no? por supuesto. Porque hay padres muy malas personas y lo dejan caer, ya te dije, y todo, y se corta el labio del lado adentro. Bueno, sí, también, sí, totalmente. Pero en La realidad, saqué. sí, no, pero que Perdón. claro, pero que tiene que ver con esto de que volvemos un poco. Igual iba a traer otra cosa, pero me olvidé. No importa. Pero Volvemos, vamos y venimos. venimos. Ya vamos llevamos y 47 traemos. minutos conversando. Ay, un montón. Pensé que pensé que esto iba a ser 20 minutos. sí, que no iba a hablar, pero No, claro, no. estamos conversando. Si la gente supiera que no sabíamos de qué íbamos a hablar, es increíble. Bueno, Si la gente supiera que, si la gente que, supiera que que... vos sabés más que yo, aparte de que vamos a hablar, porque yo vengo y no. Bueno, pero usted ya lo tiene adentro de su cabeza. Bueno, no, Usted- es algo que igual se va armando con el otro, siempre porque en realidad. No sea humilde. No sea humilde. Lo que la caracteriza es la humildad. Ah, Qué increíble. Bueno, seguimos hablando de los miedos, pero también creo que no se te van nunca los miedos, ¿no? ujú, Una persona creo que no llega a ser, ay, qué cra, no tiene miedos. ujú. Creo que no. Desde que nacemos tenemos miedo. Se la tiro así, la dejé sin palabras, ¿no? La dejé No, sin pero palabras. es que en realidad, si uno no tuviera miedos, es porque siempre viviría igual también. No se estaría exponiendo a situaciones nuevas. ¿Qué pasa y con la- la gente que con la gente? Y la pasión, Y- y el deseo. No trajo libretita para ir anotando todos los temas. Ya tenemos hasta diciembre. Por favor, se lo pido. Pero, ¿qué pasa con los adultos que fueron niños, que acarrearon 1000 años con miedos? ¿Cómo es esa persona adulta con miles de miedos? ¿Cómo enseña a los niños que no tengan miedo? Es difícil también, ¿no?
Sí, primero me parece que está bueno en esto de cómo venimos transformándonos como adultos, en los cuidados, esto que vos planteabas al principio, de no era más físico, ahora hablamos mucho más. Sí. También es porque ha cambiado el concepto de niño que tenemos y ahora los niños tienen más derechos, los niños y las niñas tienen más derechos, por suerte. Ujú. Y se ve al niño en sí mismo y no como alguien que va a ser un adulto. Claro. Y Antes se lo veía como personas chicas de edad. sí, eso ha cambiado en Que realidad. serán lo que serán, pero son personas chicas de edad, pero se lo trata como niño. Claro, que tienen sus propias necesidades, que de acuerdo a su etapa del desarrollo, no todos los niños necesitan lo mismo, no todos, obviamente que no todos necesitamos lo mismo, pero en edades tempranas no es lo mismo un niño de 2 años, un niño de 3, un niño de 5, un niño de 8, un niño de 10. Bueno, un todo preadolescente, ya de- edades de escuela. Sí, Y hasta ahí. en realidad que también es una denominación bastante nueva, que es la primera infancia, que es hasta los 6 años, y la primerísima infancia, que son hasta los 3 años más o menos. Ujú. Que eso también se ha ido acotando y se han ido como las etapas del desarrollo se han ido dividiendo cada vez más, porque se entiende que un niño de 3 años no necesita lo mismo que un niño de 6. Ah, bueno, claro. Entonces también eso ha cambiado, por suerte, porque nos permite también afinar en la crianza en sí mismo, ¿no? En los cuidados y en Un niño va hasta ahí, ¿no? Hasta adolescente. 10, 12. Sí, ya ahí es un preadolescente. Bien, y- hasta los 10. Sí. digamos. Bien, ¿Qué es lo más conocemos. importante? ¿Qué es lo más importante para los niños en esa época? Las amistades, la ¿En familia, qué época? en esa hasta los 10, hasta los 10 más o Pero menos. estamos No, hablando. Ahora no sé si me escucho. Sí, se sí, escucha, sí. no, escuchamos. Ta. En esta situación es de secreto. Cuando hablamos así de Ah, secreto, ¿sí? mire, si nosotros hablamos así, Ah, me estás. es secreto. Está. Dale. Pero cuando hablamos así común y corriente, está de hablar común y corriente. Bien. Hasta los niños desde que están acá. Pero por y eso te decía. hasta los 12. Por eso te decía. Sí, que Que no es lo mismo, si vos me decís los niños hasta los 10 años, es un montón, de 0 a 10 es un montón. un Y montón. las Bueno. necesidades no son las mismas. Un Ay, niño de no, por perdón. eso. Bueno, le voy a preguntar cómo. No, ¿qué si mejor? querés, Los es como. Pero que por la primera etapa del niño de 0 a ¿qué? A 3. De 0 de 0 a 2 años, por eso también ha cambiado también la escolarización de los niños, que ahora Bien. los niños, por ejemplo, están en centros y en otros ámbitos educativos de forma más temprana que antes, Es verdad. pero que también que también tiene que ver mucho con las necesidades de los adultos, que volvemos a ese punto. Bueno, le iba a decir, los Los padres niños- lo más temprano posible, que lo Sí. internen en un CAIF es lo mejor que les pasa a los padres, che. A veces es súper complejo igual eso. No pero vamos a ir para ahí. no vamos a ir para vamos a ahí. ir para ahí. pero que en realidad tiene que ver con el sistema laboral y también con la vuelta que se ha dado la mujer al mercado laboral, Claro. y con las propias necesidades que hemos tenido las mujeres de poder vernos en otros ámbitos, en otros circuitos. Entonces eso también ha cambiado en la forma en que se han cuidado a los niños de un tiempo a esta parte. Y de 0 a 3, ¿qué es lo más importante para los gurises? Y los adultos referentes. Los adultos referentes, quiero decir, los más cercanos, que generalmente no pasan de 2 o 3 personas, las más importantes. Que después se pueden, en los centros, por ejemplo, obviamente que se trabaja esta cuestión de ser un referente para el niño también. Claro. Pero claro. también, si Que bien... puede ser madre, padre, Igual- como puede ser tío. Sí, un referente familiar en realidad es alguien, es un cuidador del niño como primario.
es quien está más cerca del niño Sí, y quien, sí, y sí. quien tiene un vínculo más, Cercano, más fuerte, más o cercano. que conviva con el niño también, sí, ¿no? sí, que es quien se encargue de amar a ese niño en todo lo que implica, ¿no? En cuidado y educación. De 0 a 3, ojo, a mí me hace ruido, a mí me hace Sí, ruido. yo vengo bien. Bien. Pero igual capaz que me diste el mejor micrófono también, ¿no? No, es el cable, es una porquería el cable. Ah, bueno. Sí, ya sería mucho estrés para mí que me dieras un micrófono que no funciona bien en una situación nueva. Justo los auriculares te funcionaban mal y ya casi ya te da un me- infarto. fue como- Me. Ya escucharme es raro, escucharme mal. Ya, bueno, si se escucha mal porque usted habla mal, porque ya Ah. ya a esta altura de la noche, ya... Bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, de 0 a Estamos- 3, los referentes, ¿no? Es muy importante que el niño tenga referentes adultos. Más o menos usted dice que hasta 3 el niño tiene referencia. No, y en esto que hablaba, sí, en esto que hablaba de cómo han cambiado las necesidades para los adultos y eso ha cambiado también los cuidados para los niños. En mi caso, por ejemplo, bueno, en el caso de mis compañeras, ¿no? Que casi siempre somos mujeres también las que cuidamos, eso lo tenemos como muy claro también, de que incluso es algo que es planteado a los adultos, más, digo, ahí sí lo voy a plantear más como una posición más personal, no solo personal, sino también lo comparto con otras compañeras, pero es bastante personal, que un niño pequeño no necesita para socializar o para esto que vos planteabas hoy, por eso vamos y venimos, pero Claro, en de esto eso que se vos trata. planteabas de el niño necesita ir a un centro para aprender a... Ujú. Si bien hay situaciones y situaciones donde a veces entran como muchas dimensiones en juego y uno va priorizando de qué manera acompañar al niño y a la familia. Un niño que tiene 2 años no necesita, no es una necesidad para el niño estar en un lugar para aprender cosas. Es necesidad de los adultos. Es Entonces, necesidad de los adultos. A veces hay situaciones en las que justamente por la situación en la que están los adultos es necesario que haya como otros acompañamientos, pero en sí el niño no es que necesite estar en un centro para aprender. claro, Lo que se aprende en los primeros 2 años se puede dar dentro del ámbito familiar y es donde la experiencia es más rica. O sea, Claro. el niño siempre va a aprender porque está abierto a esto, pero los 2 años es como cuando dentro de la psicología evolutiva lo que se llama es cuando comienza el proceso de socialización, que es cuando el niño empieza a abrirse a otros ámbitos sociales, ¿no? Claro. Y si el niño puede aprender un montón de otras cosas, pero porque está más tiene más herramientas también, que eso se da dentro de los primeros años y se da con los adultos de cuidado primario, ¿no? Y el niño está más abierto a aprender también, ¿no? Está como más puro. Sí, No vamos para ahí. No sé si puro es la palabra, pero sí por tiene eso más yo- herramientas, tiene más herramientas justamente esto que hablábamos de protección de sí mismo, como para poder habitar otros lugares y estar con otras personas y empieza así a necesitar otros vínculos. Pero no es una prioridad para el niño de 2 años. Bien. Y de 3 para arriba, por ejemplo, de 3 hasta dónde me lleva, hasta los 6. Y bueno, por eso, ahí estamos dentro siempre de la primera infancia. También referentes. Sí, porque también la primera infancia también se piensa como un momento que es inigualable en cuanto al desarrollo del niño. Claro. No solo del crecimiento, sino como del desarrollo. Y hay hitos que se dan o conquistas que se dan dentro de esa etapa que después de esa etapa uno puede como se pueden dar pero no se van a dar como se dan en esa etapa. Hay cosas Claro. que si no se dan en esos primeros 6 años difícilmente se puedan construir después de esa etapa. Aunque se construyan, pero es más difícil. Se construyen pero es más difícil. Es más difícil, muy difícil. Y los niños Es como que es una vuelta, es como hay cosas que se pueden construir con el niño, pero como volviendo a algo que ya se hizo. No sé si me explico. Sí. Mira que yo Pero- lo entendí.
Calcúlele. Ah, bueno. Encalcúlele. Encalcúlele. Y después. Qué linda palabra, encalcúlele. Encalcúlele. Me encantó. Es una canción. Encalcúlele, hay que. Encalcúlele, un pueblo. Encalcúlele. Un pueblo de ¿Sí? La Valleja. Encalcúlele, me encantó, pero me encantó. Es La voy a implementar Es para un nombre inca. Encalcúlele, ¿sí? Encalcúlele. Sí, Bueno. sí. Un hombre inca que lo trajo en realidad un maya, ¿no? Ujú, Para Uruguay. ujú. Bueno, no voy a contar la historia esa porque es. Me Pero encantaría construir esa historia porque me encantó el nombre, pero. Encalcúlele. Encalcúlele. En el pueblo de Encalcúlele. qué difícil, me quedé pensando, ¿no? Parece para una historia de María Elena Walsh. Oh, En el pueblo de Encalcúlele. el pueblo de Encalcúlele. Encalcúlele. Ya no me sale a mí. Le inventé yo y ya no me sale a mí. Pero todito, tú. Me encantó para un cuento infantil, ya que estamos acá en la- Encalcúlele. Encalcúlele. Usted que además quedamos pensando. Que la quedé, me quedó. Qué grande. Me quedó. Encalcúlele. Capaz que lo que estamos La- hablando no le interesa a nadie, pero a mí me interesa un Pero si montón. no, porque- nosotros estamos pasando re bien. Sí, Nosotros estamos totalmente. pasando. Bueno, y totalmente. los gurises de 6 para arriba, digamos, en otra etapa, ¿qué es lo que necesitan? Que es, así como dijimos, los referentes cuando más chicos, ahora cuando son más grandecitos. ¿Qué? Los referentes nunca dejan de ser importantes, ¿no? Siempre. Siempre, Siempre. siempre. O sea, se le va sumando a los niños cosas se en le la van- mochila. Se le van sumando pantallas. Ay, pobre niño. Van pasando de pantalla. De pan. Muy bien, muy bien. Se ha ganado un viaje a Encalcúlele. Ya, pero Sí. ¿se puede viajar ahora? Se puede viajar. Se puede viajar. Bueno, se tiene que enfrentar a los protocolos. No, y ni qué hablar. Epa, los Ni qué protocolos. hablar. Lo más Encalcúlele en protocolo. Protocolo de Encalcúlele. Qué lindo trabalengua. Qué lindo cuento. Che, alcanzame el protocolo de Encalcúlele. Lo tengo que anotar porque me olvido después. Igual Pero- estaba pensando ahora con Está- esto que vos decías, nos estamos divirtiendo y yo me estoy divirtiendo y a mí estos enrosques de lenguaje me encantan, pero Volvamos a los conectándolo niños, con lo de volvemos a los niños, ¿no? pero conectándolo con lo del miedo, que para mí está bueno porque también tiene que ver con esto, Sí. que yo se lo planteé fuera del aire hoy, Sí. pero digo la importancia de esto de... Me encanta la licenciada me está haciendo señas así. Me hago manito. da manito de frente a tu cara y yo no sé que si me va a pegar una cachetada. No, Esto claro que no, claro que Eso- nunca, de ahí nunca. Si me la tiene que De dar, nunca. me la da. No, no se la voy Si a me la dar. tiene que dar, me la da. No está bien. No, O no, me no, amenaza, no. me mira fuerte. Ninguna mira- enseñanza aparte de la violencia, eso, pero clarísimo. Bien. Pero no, en esto de que nos estamos divirtiendo, porque también lo llevo a mi situación, esto de que a mí esta situación nueva de estar ahora hablando con un micrófono Ajá. es totalmente nuevo para mí. Porque siempre que lo llamamos en la radio le saca el culo de la Sí, jeringa. pero he hablado Hablando- un montón, ah, he hablado bueno, por bastante, teléfono, por teléfono. y bueno. y Nunca ta. ha ido a la radio. No, pero bueno, es algo que trato de trascender. Me da miedo, pero trato de trascender porque después me escucho yo y veo qué cosas tengo que mejorar. Bueno, y todo, de Esto todo es lo un mismo que poco. allá. Esto y allá es lo mismo. No, no es lo mismo. Acá nos falta una antena. No es lo mismo. No es lo mismo que acá nos divertimos No, pero más. yo nunca fui a la radio. pues. Claro. No, pero en esto de la diversión, digo, lo importante que a veces uno, no, en esto del miedo, que no, que uno siente que, y a veces, como el punto de algo me da miedo, pero tengo que encontrar un lugar donde pueda disfrutar de eso. de lo que potencialmente yo puedo alcanzar cuando hay algo que me da miedo y es esto. Yo, por ejemplo, ahora me daba miedo venir, tuve como me generé muchas fantasías y que en realidad la diversión y el placer y el disfrutar de las cosas también hace que uno se pueda como encontrar y decir, mira esto, no estaba tan mal. No estaba tan mal. No estaba tan mal. Era solamente conversar. Era conversar. Nosotros somos... la gente que se relaciona conmigo es especialista en conversar. Sí. Acá, Tengo, sí. ahí, donde está usted, Horas. ahí, hubo varios licenciados. Licenciado. En esa... En esta silla. Sí. Varios licenciados. Ojo. Gente profesional, amiga mía,
que conversa conmigo, ¿no? No voy a traer a uno que no me conozca, que no quiere hablar conmigo. Pues yo le hablo igual. Yo soy persona de hablar. Yo no tengo miedo de hablar. De hablar, no. No, yo en realidad me cuestiono mucho, porque siempre me cuestiono mucho cuando transmito las cosas que estoy transmitiendo, pero yo hablo un montón igual. Busco siempre. Pero dígame una cosa, por supuesto. ¿Qué sería de la vida sin una persona ¿no? Sin la búsqueda. Sin la búsqueda a la ciudad de Incalculele. Y aparte, ¿qué título por un libro? Es que me encantó. Sí, me lo voy a anotar porque tenemos que hacer una historia infantil. La ciudad de ¿Por qué tiene que ser infantil? Porque me gusta, en realidad, y bueno, porque también tiene que ver con lo que estamos hablando. Con lo que estamos hablando, y porque en realidad es algo que me gustaría en algún momento. Estoy contando algo súper íntimo. Bueno, pero haga de cuenta que no le está escuchando a nadie. También porque en realidad me encanta, estoy contando algo muy íntimo. Algo muy íntimo, claro, que en realidad 800 personas. Ahora en este momento se lo estoy contando a mi amigo y es raro, pero claro, no, pero también porque tiene que ver con esto de que también tiene que ver con esto que veníamos hablando de que ahora se le explica mucho más a los niños, y para mí el relato y el encontrar las palabras justas para un niño y de qué forma son fundamentales. Entonces el tema de los cuentos infantiles, y muchas veces está bueno también esto cuando uno le regala, por ejemplo, un libro a un niño, ver qué dice leerlo antes, porque son mensajes que nos quedan. Y ¿sabes que una vez me pasó eso parecido, pero más o menos diferente, nada que ver? Cuando en Calculele, cuando yo... Perdón, pero me encanta esa palabra. Perdón. Bueno, este es el nivel de todas mis amistades, para que la gente vea que es lindo saber que las amistades de uno tienen el nivel intelectual de retardo que uno, ¿no? Claro, que se puede colgar horas con la misma palabra. Sí, totalmente. Con la misma... Qué linda ciudad. Perdón, pero iba a decir una cosa muy importante que me olvidé. Bueno, ya está, me olvidé. ¿Qué me pasó? Ay, si no te puedo ayudar porque no sé a dónde vivo. Bueno, no importa. Me dijo que era lo que se sumaba a los niños después de los 6 años, aparte de las personas referentes. Puede ser la educación, el amor, la dedicación. ¿Qué se le suma a los niños? Porque ya vinimos hablando y se le suman cosas en la mochila. Las amistades. Sí, es muy importante en las amistades también, que un niño tenga amistades. Sí, claro, o sea, la medida que uno va creciendo y que los niños van creciendo, van buscando también sus propios ámbitos y se van identificando con otras personas. Por eso también los niños son necesarias las amistades, porque nos reflejan otras cosas, como cuando uno va creciendo también. Pero sí, en relación a los ámbitos, sí, son fundamentales que el niño vaya teniendo otros espacios. Los adultos de cuidado, como decíamos, y que están cerca, siempre son importantes, y uno siempre tiene que estar ahí. Pero el niño tiene la posibilidad de ir tomando de otras personas también otras cosas con las que se siente a gusto, identificado. Claro. Pero cuando son pequeños, cuando tienen 6 años, también es como el adulto ahí cercano, el que está cerca es como, no, esto de que uno sigue siendo referente, claro, sí, está bien. Y que porque también hay que lo cuida, que lo enseña. Sí, y que uno ahí tiene como, que para mí es también como maravilloso pensarlo como cuando lo pienso con otros, esto de que son a veces son súper fuertes los niños, pero uno tiene la posibilidad son muy maleables los niños también, además de que traen muchas cosas, obvio, y tienen sus características, su temperamento. Uno viene con su propio temperamento también, que se puede matizar dependiendo como la crianza, pero que en realidad hay cuestiones que uno ya trae. Uno puede ser como más retraído, más extrovertido, más irritable, necesitar más tiempo, menos tiempo. Eso también tiene que ver con la constitución de cada uno, pero que después se va matizando. Hay niños que, no sé, nacen como muy irritables, y si uno desde las prácticas de crianza y de cuidado
puede ir trata como cambiando. y sí, puede también como ayudarlo a que a que pueda como buscar sus lugares de tranquilidad y buscar sus propios recursos para tranquilizarse y para Tranquilízate, tran- sosegate, me decía mamá, sosegate. sosegate. Y era una cosa fuerte. Cuando mamá me decía sosegate, quería decir bajá los humos porque te la doy. Claro. Y también, ¿no? Es parte también, ¿no? Sí, porque ahí también se da que no solamente es el niño el que viene con su temperamento, sino que lo están Se enfrenta con otros. con otros y a veces nos pasa, ¿no? De que uno puede ser como súper tranquilo y necesitar tiempo, pero después, ¿no? Tiene un hijo que viene con sus propias características y a veces a nos ese enfrentamos hijo. a situaciones complicadas que... A ese hijo hay que mostrarle los límites. Y sí, Y sí, y sí, y sí. sí. Es parte de la cosa, ¿no? Y hay que ir buscando sus propios límites cuando uno va tratando de enseñarlos también. Sí. Por eso es algo que O sea, no hay que abandonar. Ay. mostrarle al niño Ma- los límites y también mostrárselo uno mismo, los límites que uno puede tener con el niño, ¿no? sí, Eso me lo hacía mi madre, porque uno puede decir al hijo de uno, ¿no? Eso, si yo se lo hacía a mi madre, me la daba y yo te lo estoy perdonando. te lo decía. No, digo, Que se dice. decís Un vos. padre que le diga a un hijo, yo cuando era chico, si yo hacía eso, mi madre me mataba. Sí, es medio, volvemos, Es medio fuerte, amenaza ¿no? igual eso. Sí, Es como, sí, es medio bueno, amenaza. si yo te podría hacer esto, no te lo hago. Que si bien. Pero ¿cómo le muestra desde el un lugar- límite? ¿Cómo le muestra el límite a un niño si no es con una amenaza? Igual, Te la doy. igual eso de mostrar, claro, en esto de las palabras también, Claro. ¿no? Bueno, No agarres eso que te la doy. Te digo 2 veces nomás. Le dicen los niños, ¿no? No No. te digo más. Claro, pero Sí, no, pero- digo, en esto de las palabras, como uno... Es muy agresivo. En esto de cuando uno dice, ¿no? Ya te lo dije, o te lo digo te lo dije 2 veces, no te lo digo más. Sí, eso está. Ahí sí, obviamente que está puesto en juego el propio límite. Es como, bueno, si vos no haces lo que yo te estoy pidiendo, va a pasar otra cosa. Y ya sabes. Claro. Pero es una que- amenaza. ¿eh? Sí, es una amenaza, pero que está bueno igual pensarlo como en lo que yo me puedo anticipar, que en realidad es algo que sí está bueno enseñarle a los niños, que es como la posibilidad de anticiparse, que es algo que se construye, porque en realidad el niño, en esto de que hablamos de la posibilidad de las consecuencias, si uno sabe qué reacción le va a generar una situación o alguien o algo a lo que se está enfrentando, uno tiene la posibilidad de anticiparse, entonces tiene posibilidad de, entre medio de donde estoy y lo que va a pasar, hacer cosas para desviar, ¿no? Y eso Es complejo eso también, ¿no? es complejo porque el tiempo se construye en el niño, esto de, bueno, por ejemplo, va al jardín, perdón que sea, yo igual, capaz que es la primera y la última que conversamos, porque viste que yo voy conectando ideitas y... Menos mal que las conecto. No, Porque yo- a veces sí, a veces no. No te lo puedo asegurar 100%. Bueno, No, pero en esto de que hablábamos, por ejemplo, de la inseguridad que le da al niño, no, soy yo, ese soy es yo. tuyo, Sí, sí. sí. en la inseguridad que le da al niño que vos planteabas hoy de quedarse, por ejemplo, en el jardín, ¿no? Cuando lo lleva, por ejemplo, vos lo planteaste. en un Sí, momento. sí. Bueno, que también tiene que ver con esto de que yo tengo que construir el tiempo cuando soy niño. Pero necesito que haya un adulto que me vaya diciendo, por ejemplo, qué es lo que hacemos, por ejemplo, en los periodos de integración o adaptación en los centros. Por ejemplo, cuando los niños están comenzando a queda un ratito quedarse los en un padres. espacio. Se quedan un ratito, pero lo que conversamos mucho con los papás y vamos acompañando ese proceso es
la necesidad de que al niño no se le mienta y que se le pueda ir explicando, por ejemplo, de, bueno, te vas a quedar un ratito acá o van a jugar, por ejemplo, cuando son muy pequeños, a veces el tema del ratito es como muy subjetivo, es como, Claro. bueno, ¿qué es un ratito? Un Vos quedate ratito. acá que yo ya vengo, dice. Voy Y en lo un- abandonan. Claro, no, cuando, sí, en un ratito voy, que a veces de adulto lo hacemos, sí, en un ratito estoy ahí pasando horas y no, ¿qué pasó? No venías, claro. Claro, no estaba viniendo, no, sí, un ratito. Se ya, me complicó voy. Sí, 3 sí, horas y ya media. ya voy. Ya voy. Te falta bañarte, te Estoy falta... en camino, ¿no? Claro. Voy en camino. Voy en camino y estás en tu casa todavía dando vueltas. Bueno, pero eso está bien. Pero Pero no, en esto de que a veces en el tiempo se va construyendo con el otro. No me acuerdo de qué estábamos hablando, pero de nada. de- Perdón, estamos hablando de un los- montón de cosas, pero De ese miedo de los niños cuando lo dejan en la escuela, también el mostrarle el límite, y bueno, y también de encalculele. de ¿por qué también no? en Calculele. Todo esto pasa en Calculele. Tiene que pasar, ¿no? Sí. La familia de este pueblo es maravillosa. ¿De este pueblo? De este de pueblo. este pueblo que estamos. En Calculele, nuestro pueblo. De nuestro pueblo, ¿sí? el Licenciada, pueblo, sí. es nuestro pueblo. Es nuestro pueblo. De aquí en más vamos a situar todas las historias en la Calculele, ciudad, sí. en la ciudad de Encalculele. Esto seguro sucedió alguna vez en En Calculele. Calculele, en una familia muy conocida. No, puede ser en cualquier familia de Calculele. En cualquier familia. Bueno, pero en este caso de los miedos, podemos situarlo en una familia específica. Bueno, muy bien. me encantó. Una familia muy distinguida, ¿no? Ujú. Todos profesionales. Todos Ajá, profesionales. ¿sí? Todos no, y además que gente seria, ¿no? Ujú. Gente seria, profesionales, de un Me muy buen. encanta muy buen cómo estado de- uniste las dos cosas, gente seria con gente profesional, como si No, fuera... no la uní, son características que voy agregando, no se unen. No, eso no, tiene nada como que ver. sinónimo. Lo No, planteaste, no, no. Ah, bueno, menos mal. Gente de bien, ¿Por qué? gente de bien. Esta De gente bien, de bien, de bien, viste de que bien. las viejas dicen de bien. de bien. De bien. Que este muchacho sí que es de bien. Son cosas. Es gente Gente bien. Gente bien. Gente bien. Gente bien. Educada. Trabajadora. Esta familia que nosotros estamos hoy hablando del miedo por culpa de esta familia. Unos ricachones de Encalculele que realmente este pueblo ha dado que hablar. Todas Da nuestras para historias de aquí en más van a Van a ser ser en Calculele. en la ciudad de Encalculele. Sí. Los martes se va a llamar Los Martes de Encalculele. Ay, me encantó. Estamos cerrando un trato acá. Qué grande, señoras, señores. Yo pensé que yo era el único enfermo. Bueno, vamos a cortar. Muy 1 bien. hora y cuarto. Sí, es un Ya es hora de montón. ir a dormir. La Siento gente que 10 y hablé un media. montón y que no hable nada porque uno va está coso todo y No se preocupa, ahora llega a su casa, pone play, que va a estar colgado el vivo, y empieza a escuchar, ahí se va a querer ahorcar, se va a matar de la risa. ¿Ves? todo lo que fue dicho acá queda a discusión. Como siempre. Obvio, todo queda discusión. Nosotros no nos podemos discutir porque tendríamos que cortar, porque 10 y media de la noche ya, pero todo es discutible. Todo es, sí, todo es por suerte, todo, porque en realidad, claro, Suerte todo, por suerte es todo. Bien. Esa es la gran conclusión de hoy, ¿no? no, por suerte que todo es discutible, incluso partiendo de uno mismo, ¿no? Que uno Claro. que uno tiene la posibilidad de discutir en sí mismo y escucharse y replantearse cosas, porque bueno, es una buena forma de disipar el miedo también, de discutir en uno mismo todo lo que le va pasando. Qué lo tiró, che. Bueno, me gustó muchísimo Sí. que pasar con usted. Me gustó muchísimo pasar con usted. Y Y también... bueno, perdón, pero No, por favor. de mi parte, sí, no, pero de mi parte también uno de los motivos por los que estoy acá es justamente trascender el miedo, porque
yo también siento miedo de Apa, muchas apa, cosas, apa. sí, ahí no vamos a entrar, en ese pueblo no vamos a entrar, estamos en Encalculelé, No. en ese pueblo no vamos a parar. Todo es en Calculele. Todos en Encalculelé. Y bueno, no, en realidad me da miedo esta experiencia, pero yo se la planteé a Damián en realidad. No sé si Damián. Sí. Que El productor. que el productor, sí. El productor. Sí, es quien me citó, pero después está. Y usted se enfrentó con Yo esto me y... enfrenté. Pero no, una de las cuestiones que me motivó a querer trascender el miedo de esta experiencia es el sentirme cuidada, porque yo es alguien a quien aprecio mucho y me parece que eso es un buen motivo cuando uno quiere trascender, es buscar y encontrarse y sentirse con personas con las que se va a sentir cuidado. Personas de bien. Personas de bien, por supuesto. Haber Ni que entendido hablar, el significado. ni que hablar, exactamente. Por algo las viejas decían eso, ¿no? Personas de vecina, igual. Ese es otro tema, Las es otro viejas. pueblo, claro. Las viejas, Otro paraje, Las sí. viejas en Calculelé. Bueno, entonces, bueno, es nada la que idea agradecer. que usted venga, que podamos hablar de cosas que nos sirvan a nosotros y que le sirva a la gente misma. En este caso, hablando de los niños, pero ya y del miedo, más que nada. Ya hablaremos de otras cosas de los niños también. Sí. Si festejarle cumpleaños o no. Bueno, cosas profundas, digamos, ¿no? Cosas profundas. Reyes Magos sí, Reyes Magos no. Ahí va a ser como también a criterio del anfitrión. Sí, por supuesto. Siempre. Aquel que escuche, puede ir diciendo, me gustaría que hablen con la psicóloga tal cosa. Sí, porque en realidad... Profundo, ¿no? Sí. Muy profundo. Y yo no sé a usted, pero yo me quedo con ganas para seguir 2 horas y media más. Sí, yo podría, bueno, sabemos que podemos. Sabemos que podemos, yo sé. Es un eslogan político, ¿no? Sabemos que podemos en Calculelé. Podríamos, porque armar una pequeña lista ahí de sabemos que podemos. Hay cada uno. Y sí, podemos, cómo no. Nada, en realidad también un poco plantear de que a mí me gusta esta forma de trabajo. Yo no hago clínica, y esto lo hablé también, lo hablamos antes, porque creo mucho en la construcción conjunta y me gusta mucho pensar con el otro, y me parece que esto de pensar en la niñez sin olvidarnos de que nosotros guardamos ahí un niño que estamos cuidando todavía nosotros mismos, y que también tenemos que cuidar al otro. Y en esto que vos hablabas de la maternidad, también está el maternaje, que es que para uno cuidarse tiene que sentir cuidado, y eso lo hacemos todos con todos, adultos con adultos y adultos con niños, y somos una gran mamushka de cuidados. Y hay que... ¿Una qué? Esto se me acaba de... No, pero... Que en Mamushka en el Calculelé me está complicando cada día más. No unos conceptos, porque no vamos a llegar a ningún lado. Perdón. No, pero lo que pasa es que yo soy muy visual y me gustan mucho las imágenes cuando estoy pensando, y pienso en esto, digo, de que para cuidar, por ejemplo, un niño, que es como... es lo que estábamos hablando, de lo que estábamos hablando, hay muchas capas en las que uno tiene que cuidarse, desde el adulto que está al lado hasta el adulto que cuida a ese adulto, hasta el sistema, todo. Y ahí si el vamos universo. al Estado, hasta es todo. Entonces, nada. Por eso podríamos como hablar, ir y venir y Toda la vida. Bueno, de eso se trata, ¿no? De que esto sea conversación de todos los días, de todo el día entero, que la gente aprenda cómo tratar a los niños, las cosas que sienten los niños y todas esas cosas. La semana que viene nos encontramos de vuelta. Muy bien. ¿El martes? El martes. Bien, sí. ¿Tiene tiempo? ¿O tiene que salir a ordeñar o algo? No. No. Por ahora no. Bien. No está proyectado. Nos vemos el martes que viene. Conversaremos de... hoy dijimos varias cosas. Por ejemplo, la maternidad en Muy bien. La maternidad y la paternidad.
¿O querés solo hablar de la maternidad? Muy difícil hablarla solo. Es un temazo, te digo. Solo la maternidad. Lo que pasa es que solo la maternidad es un temazo. La paternidad no sé si es temazo. Y bueno, pero Igual es más. no estaría bueno hablar de las dos cosas porque en realidad se ensambla, tiene que ver con lo mismo. El niño lo necesita. Si el niño necesita que hablemos del padre, del paternidad y la ¿cómo se dice paternidad? No, ¿sabés qué? No, porque la paternidad, pero en realidad ahora hay un nuevo concepto. No me la que- compliques. No me la No, compliques. no la voy a complicar, pero que en realidad tiene que ver con esto que hablamos, de como Padre y madre. dejamos de hablar de padre y madre, Madre, padre. ahora se habla también de parentalidades, que tiene, es verdad. claro, parentalidades que tiene que ver con esto, que a veces los cuidados primarios los ejerce una abuela, por ejemplo, o un tío, o no necesariamente tiene que ser el Es padre o la verdad, madre, es entonces verdad. tiene a veces también que ver como con funciones y no con una persona en sí mismo o el rol que tiene. Es más funcional que la persona en sí misma. Claro. Padre, madre Porque o tutor. Decía los Antes carnés. se decía tutor, como éramos una planta ahí, Claro. para que creciéramos derechos. Aquí firma El su tutor, padre. Claro, el tutor. El tutor era para crecer derechos. Y bueno, conéctalo ahí. Conmigo, derechito. Decía la abuela. Conmigo, derechito. O tutor. Y te hacía seña con las vistas, la abuela. Te amenazaba con. Quedaron tantas cosas descolgadas porque lo de la mirada también no lo profundizamos mucho. Hay Sí, un pero montón usted no para- se va a morir hoy. Vamos No, a seguir hablando el y resto de bueno, nuestra vida. Por algo uno necesita un psicólogo toda la vida, ¿no? Bueno, por algo será. Queda mucho todavía. Mucha tela por cortar. Queda mucho, sí. Por suerte. Mucha agua pasará por debajo de este puente. Por suerte. Que siempre nos encuentre pensándonos y buscando. ¿O no? Sí, yo dejé el Ah, silencio porque me gustó la. Fue como una mirada dramática No, la que claro, me acabas claro. de tirar. Claro, porque. No sé si- Dijo una gran frase lo que pasa. Empecé a pensar y otra que te dije cualquier cosa. No, O bueno, o ya está, se durmió con los ojos abiertos. Dije, ya fue un día largo. No, sí, también. Bueno, está. Pero no, porque. O no dije nada, Me viste que a gustó, veces me gustó para terminar esa frase. Por eso dejé silencio. Ay, yo Y subtitulé ahora mal. yo se lo voy a pedir de vuelta. No se va a acordar, ¿no? Está bueno para pensarnos. ¿Cómo fue que dijo? No, pero no me acuerdo, vos me tiraste un pie y te dije en realidad que está bueno esto Quedó grabado. No y importa. bueno, sí, No de importa. seguir en la búsqueda en Sí, realidad. de buscarnos, de Sí. querernos, ¿no? De investigarnos, Sí, ¿no? sí. De pensarnos a nosotros mismos. De pensarnos, sí, de seguir buscando. O sea, a mí en realidad de las mayores cosas que me ha dejado como seguir trabajando y de elegir siempre mi profesión, que tiene que ver con mis características de esto de la búsqueda eterna. Totalmente. Pero bueno, es una elección. También yo creo que cuanto más uno se piensa y encuentra personas con las que está afín a pensarse, que eso yo estoy súper agradecida de tener amigos como Damián y bueno, Un gran así, productor. un gran productor y muchos más amigos. Es esto de poder seguir creciendo y que cuanto más uno crece tiene más posibilidad lo voy a decir así, parece muy viajado. Las cosas por su nombre. Pero bueno, no, en realidad es esto de poder generar experiencias de amor consigo mismo y con los demás. O sea, en la medida que uno se conoce más, tiene la posibilidad el y amor. sí, el amor y El amor. el amor, ¿Vieron cómo cada Sí. vez que dice una frase se termina la canción? se termina la canción, es verdad. Capaz que estoy siendo muy profunda, pero a veces A esta altura de la noche sí. no hay nadie escuchando. Sí, ¿no? Pero está bien. Me Está gusta bien. eso que dijo. El amor, que es lo más importante del mundo. El amor, y no es el amor romántico ni el amor, es el El amor. amor, sí. el amor es de dos. El amor a la amistades. vida. El amor a sí. la vida, a las madres, a los padres, a los niños, a los perros, a las amistades. Y de generar un tránsito por la vida mucho más saludable. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos el martes que viene entonces. Sí. Con Damián capaz que me veo antes, pero con Agosto acá. Bueno, mándele saludos. Bueno, le mando. Veo. Un gran veo. productor.